Hola, muy buenos días, un cordial saludo en este nuevo domingo que nuestro Dios y Padre nos concede de vida. Esperamos con mi esposa que te encuentres muy, pero muy bien. Y bueno, que la palabra del Señor siga siendo nuestra guía y dirección. Vamos a hablar de una vez y a pedirle a Él que nos instruya y desde luego que nos capacite para ser practicantes de lo que Él nos va a enseñar el día de hoy. Padre, queremos agradecerte por la semana que terminó. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos, Dios, por capacitarnos, por prepararnos día a día en medio de un mundo tan convulsionado, Dios mío, y en medio de un mundo que cada vez es más opuesto o va en dirección contraria a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a permanecer en la fe y ayúdanos, Dios, a poder escuchar atentamente tu palabra y poder vivir de acuerdo a ella. Te pido para que todo esto funcione muy bien, para que los que están en este momento escuchando el mensaje no tengan ningún tipo de dificultad técnica y que podamos todos estar muy atentos a lo que nos quieras hablar. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que tu palabra es nuestra única verdad y que en ella podemos confiar. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien. Es mucho lo que hemos escuchado, aprendido del Sermón del Monte, ese precioso sermón que Jesucristo predicó y que desde luego llamó a ser parte de la vida de cada uno de los oyentes. Y desde luego para nosotros como sus hijos, como sus discípulos, pues es un imperativo lo que hemos venido aprendiendo. Hemos oído y entendido acerca de la forma en que como hijos de Dios debemos conducirnos en esta vida. Lo último que hablábamos precisamente fue eso, ¿no? Cómo Jesús actuó frente a las demandas de la ley. Y una semana anterior habíamos hablado acerca de la importancia de ser la sal y la luz, para las personas en esta tierra. Pero es importante no quedarnos tan solo escuchando y creyendo que eso es parte de un proceso. Saben que muchas veces oigo decir, no, yo todavía voy en ese proceso y entiendo que todos vamos en un proceso de santificación, pero tengamos mucho cuidado porque podemos en un momento dado apelar a la autojustificación simplemente para no madurar espiritualmente, para no actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes la enseñanza de la teoría a la práctica, porque como repito, muchos de nosotros hemos oído por muchas fuentes. Hoy en día, como lo he dicho en demasiadas oportunidades, no nos faltan fuentes o medios para escuchar la palabra de Dios. Todos estos medios virtuales cada vez tienen mayor difusión y son el medio por el cual estamos aprendiendo. O las personas que acuden regularmente a los servicios dominicales o los que son enseñados durante la semana, como en el caso de los que estamos estudiando conociendo a Dios. Pero lo importante entonces es cómo pasar de la teoría a la práctica. Así he titulado el mensaje del día de hoy. Vamos a examinar juntos lo que escribió el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1. Ve ubicándote ahí, por favor, versos 22 al 25 para hablar sobre este tema. Y voy a leerlo como siempre en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Santiago por inspiración del Espíritu Santo, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, dice el verso 24, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Hemos quejado este pasaje de la siguiente manera. En el versículo 22, cómo pasar de la teoría a la práctica es atendiendo las demandas de la palabra de Dios. En los versículos 23 y 24, cómo pasar de la teoría a la práctica es acatando
las advertencias de la palabra de nuestro Dios. Y el versículo 25, ¿qué obtenemos cuando pasamos de la teoría y lo volvemos práctica en nuestra vida? Recibiremos las bendiciones de vivir la palabra. Comencemos entonces con el verso 22, de pasando de la teoría a la práctica, atendiendo las demandas de la palabra. Vuelvo a repetir el versículo 22, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Aquí tenemos un elemento supremamente importante, vital de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Miren lo que ustedes y yo tenemos en nuestras manos. Esa palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios a 40 autores distintos durante más de 1600 años en diferentes partes del mundo y que contiene un único mensaje, debe ser muy relevante para cada uno de nosotros. Hay muchos libros que seguramente han impactado nuestras vidas en lo que llevamos en esta tierra viviendo. Pero muchos de esos libros tan solo nos dan información, conocimientos. Muchos libros incluso llegan a estimularnos intelectualmente para que nos sirvan de inspiración espiritual. E incluso hay muchos libros escritos como una forma de entretenimiento. Pero quiero que observemos esto. La palabra de nuestro Dios es totalmente diferente. Y es probablemente esa la razón por la cual es tan popular como otros libros. Pero aquí dice, no es suficiente con solo oír, hay que obedecerlo. Significa esto que la palabra de Dios demanda acciones de parte nuestra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esa enseñanza no es mía. El que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. En cambio, el que busca honrar al que me envió es honesto. No hay nada deshonesto en él. Esas palabras las consignó el apóstol Juan, capítulo 7, verso 17 del Evangelio del mismo nombre. Así que ustedes y yo podemos leer historia, pero esta no nos pedirá hacer absolutamente nada. Podemos leer literatura, pero en ella no hay ningún imperativo, no hay ninguna declaración ni explicación, aunque pueda tener un pensamiento del autor que podría enseñarnos algo, no va a transformar nuestro ser interior, nuestro ser espiritual. Podemos leer acerca de la ciencia, pero esta no nos presentará ninguna clase de demanda. Y mirándolo a un nivel muy familiar, diré que, por ejemplo, un libro de recetas de cocina nos presentará muchas formas de preparar un platillo, pero el libro no hace absolutamente ninguna demanda, no es un imperativo de que tengamos que hacerlo de una forma u otra, tan solo son sugerencias. En cambio, la palabra de Dios, todo lo que ella contiene, debe ser para nosotros nuestra norma de vida. Toda la propaganda que ustedes y yo, por diferentes fuentes, obtenemos a diario o escuchamos a diario, contiene elementos que casi que lo forzan a uno, ¿verdad? Cuando sale un producto nuevo al mercado, por ejemplo, vienen muchas propagandas de manera audiovisual, por medio escrito y por estas redes, donde a uno lo impulsan, lo animan y sobre todo lo convencen de la necesidad de usar, por ejemplo, ese producto. Ellos promueven de esa forma las ventas porque hacen que veamos necesidad de obtenerlo. Pero Dios en su palabra nos llama a escuchar humildemente su voz. Mira conmigo lo que escribió el salmista en el Salmo 95, los versículos 6 al 9. Vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Escucha bien y subraya si te parece lo que sigue. Si oyen hoy su voz, escuchen. No sean tercos
como lo fueron en Meribá y en Masá en el desierto, cuando sus antepasados me pusieron a prueba. Lo hicieron aunque habían visto mis obras. Este salmo es totalmente diciente y está haciendo una comparación exactamente lo que le ocurrió al pueblo de Israel por su terquedad, por su obstinación, por su dureza de corazón. No porque no tuvieran conocimiento de lo que Dios había dicho, porque tenían un registro bastante amplio de todos los hechos que Dios había realizado a favor de la nación. Ellos tan solo tenían que recordarlos y de ahí en adelante poner atenta atención, como lo dice aquí el salmista, para no caer en ese mismo tipo de incredulidad o de resistencia, básicamente por no escuchar atentamente lo que Dios dice. Volviendo a la frase de este versículo de Santiago, sed hacedores de la palabra, el apóstol aquí usa el verbo griego ginesta, que significa llegar a ser o hacer o cobrar existencia. El imperativo entonces que tenemos aquí es en realidad para el Hijo de Dios, para aquel que ha nacido espiritualmente. Dios nos está pidiendo a nosotros, a quien nos ha salvado, a quien nos ha renovado, a quienes nos ha transformado con su Espíritu Santo, que no nos quedemos tan solamente escuchando, sino que pongamos en práctica, como Jesús ya lo enseñó en estos versículos del Sermón del Monte, cada una de estas formas de vida que debe caracterizarnos. Como vemos en Juan 6, 28, 29, cuando la gente vino al Señor y le preguntaron, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. En lo que a Dios se refiere, el hacer para los que no son salvos equivale a creer en Cristo. Dios no les está pidiendo a los no salvos nada en absoluto, pero a nosotros sí nos está pidiendo que debemos vivir o que nuestros hechos deben reflejar, como lo he explicado ampliamente en estas bienaventuranzas, de la forma que el Señor quiere que nosotros vivamos. Si escuchamos el mensaje de Dios a diario, debemos no buscar excusas, no buscar justificaciones, no buscar argumentos para decir yo no puedo hacerlo, porque como lo explicaba hace un par de semanas, Jesús dijo, yo sé que ustedes no pueden y por eso yo estoy, yo sé que ustedes no pueden y por eso mi Padre les enviará su Espíritu, yo sé que ustedes no pueden vivir de acuerdo al modelo que mi Padre tiene en su palabra, pero con mi ayuda, con mi guía, con la permanencia de ustedes en mí, lo podrán hacer. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan 15, que nosotros, separados de Él, nada podemos hacer. Pero para poder estar unidos a Él, primero tenemos que escucharlo, primero tenemos que tener credibilidad a lo que Él dice. El oír la palabra de Dios atentamente nos llevará a pasar a la acción. La intención de la palabra de Dios es producir acciones creativas, una actuación productiva y una vida emocionante. Asimismo, una experiencia apasionante. Si estamos motivados por un deseo interior y estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces tú y yo nos deleitaremos en Él y en su palabra. El segundo aspecto de cómo pasar de la teoría a la práctica es acatando las advertencias de la palabra de nuestro Dios. Voy a repetir los versículos 23 y 24 de Santiago capítulo 1. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. El espejo es un objeto interesante y es usado aquí como una figura de la palabra de Dios. Cuando miramos a un espejo, ¿qué es lo que vemos? El reflejo de nosotros mismos. Es decir, que nos vemos tal y como realmente somos. La palabra de Dios actúa de la misma manera en ti y en mí y en cada persona que la abre para escudriñarla. Ella nos dice realmente lo que somos, quiénes somos, cómo es nuestro carácter, cómo es que pensamos, cómo es que nos desarrollamos, cómo es que vivimos, en una palabra.
Esto me hizo recordar este símil que hace aquí Santiago de la palabra de Dios como un espejo. Me hizo recordar a nosotros que tenemos un poquito más de 50 años. ¿Ustedes recuerdan cuando en nuestra adolescencia nos tomaban fotografías con esas cámaras que había que correr manualmente y que la foto quedaba muchas veces desenfocada, la imagen muchas veces con poca luz? En ocasiones, seguramente tenemos fotos de esas en donde se nos ven los ojos rojos, como ya lo dije, y así como fuimos tomados la captura fotográfica, pues así quedamos. No había forma de corregir, la verdad. Pero ahora no. Hoy en día, como la tecnología ha avanzado tanto a pasos agigantados, ahora la gente usa el famoso Photoshop, ¿cierto? La edición de fotografías. Entonces, esto es algo donde la gente le toma una fotografía y dice, no la voy a subir a ninguna red social o a mi perfil o a cualquiera de las páginas que de pronto tenga uno, porque primero tengo que retocarla. Y en ese Photoshop la gente hasta se cambia el color de los ojos, la gente se quita de pronto marcas que le caracterizan, quiero decir, por ejemplo, lunares que de pronto no les gustan como se les ve, atenúan o intensifican el color de su piel, hasta el color del cabello. He visto personas cómo transforman realmente su imagen con este Photoshop. Y sin esa ayuda, la imagen que uno proyecta es exactamente como uno es, ¿verdad? Así con las señales, con los detalles, con las formas y proporciones, desde luego, que cada uno de nosotros tiene. ¿Saben? Traigo este ejemplo a colación porque pienso que esa es la razón por la cual muchas personas no les gusta estudiar la palabra de Dios y autoexaminarse, autoconfrontarse. La mayoría de personas desafortunadamente van a la palabra de Dios para buscar textos de cómo señalar a otros, de cómo ver errores en los otros, pero lejos de examinarse. Es por eso que muchas personas, como les digo, no desean encontrar pasajes, o cuando son confrontados con pasajes que le hablan exactamente lo que hay en el corazón. Jesucristo vivió esa realidad cuando enseñó el Sermón del Monte y muchas de las otras enseñanzas, cuando los fariseos y saduceos se sentían ofendidos, porque desde luego Él les estaba hablando directa y claramente a ellos, como ya lo he dicho en otras oportunidades. Y dice el versículo 23, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Alguna vez escuchaba a alguien diciendo, yo creo que aquí debería decir a la mujer, porque es la mujer la que permanentemente se está mirando al espejo. ¿No son acaso las mujeres las que cargan un espejo en su bolso o en su mochila con libros? Lo que sea que carguen, siempre a una mujer la debe acompañar un espejo porque desean observar cómo están. Mira cómo está su maquillaje, cómo está su peinado, etc. Y eso es parte de una mujer y yo considero que es algo lindo en una mujer. Pero nosotros los hombres, la verdad es que no nos quedamos atrás. Somos bastante vanidosos, ¿no es así? Al menos yo, cuando voy a salir, me aseguro de que mi ropa esté perfectamente acomodada, de que mi peinado pues esté, bueno, lo poco que tengo de cabello que se vea en su lugar, bien arreglado, que no se me va nada en la cara, ¿verdad? ¿Saben? Así deberíamos ser nosotros frente a la palabra de nuestro Dios. Aquí el enfoque, el énfasis que hace Santiago es que no pasemos rápida ni precipitadamente o por encimita la palabra de Dios. Aquí dice, y el pensamiento expresado es que seamos pronto para oír, significa dedicar toda la atención y permanecer alerta acerca de lo que Dios me está diciendo a mí. Lo que Santiago está diciendo era que no se debía tratar despreocupadamente o apresuradamente lo que la palabra de Dios nos dice. Cualquiera que sea simplemente un oyente a la palabra y no un hacedor de la misma,
va a tener solamente conocimientos intelectuales de la verdad de Dios y no va a experimentar en su interior un cambio, una transformación, una renovación. ¿Por qué? Como ya lo he dicho, porque no hay una autoconfrontación, no hay un autoanálisis, no hay un examinarnos frente a la palabra de Dios. A mí me encanta en el Salmo 139, el último versículo, cuando el salmista le dice al Señor: examíname, oh Dios, tú que conoces mi corazón, pruébame, tú que conoces mis pensamientos, y ve tú si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino recto. Es muy parecido a lo que el apóstol Pablo enseña en su carta a los Corintios, donde dice que si nos examináramos a nosotros mismos, nosotros no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque siempre es autojustificación, porque no queremos acatar lo que Dios dice, porque hay una resistencia natural en nuestro interior a reconocer que necesitamos a Dios y que necesitamos cambiar un montón de cosas, ¿saben? Cada vez que yo leo un texto como este, y por eso lo comparto en esta mañana de domingo, cada vez que yo leo de nuevo a Santiago, yo digo: Dios, me falta todavía tanto, porque si acá hay áreas en mi vida, yo lo reconozco delante de Dios. No porque lo diga mi esposa o mis hijos o las personas que me conocen más personalmente, por decirlo de alguna forma, sino porque sé que Dios y su Espíritu Santo me hacen caer en cuenta de en qué estoy fallando. El Espíritu Santo tiene esa función o esa tarea maravillosa en ti y en mí de redarguirnos y de convencernos de pecado. Es el Espíritu Santo, cuando actuamos mal o cuando obviamos la palabra de Dios, la que nos hace recapacitar, ¿no es así? ¿Recuerdan lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y ese redarguir tiene que ver con eso, es decir, esa confrontación, ese hacerme caer en cuenta de qué o en qué área estoy yo fallando. Eso es lo que hace Dios con su palabra permanentemente en tu vida y en la mía. Cada sermón, cada enseñanza, por pequeña que ésta sea, siempre cumple esos propósitos. Me enseña o nos enseña a todos nosotros quién es Dios, cuál es su carácter, qué es lo que piensa, cuál es su concepto y su criterio frente a muchas cosas. En segundo lugar, cómo estoy yo frente a ese principio, lo que tenemos que hacer cada uno, valga la redundancia, de manera individual y permanente. Y en tercer lugar, buscar el corregirlo. Si nosotros no acatamos las advertencias, jamás vamos a cambiar. Jamás nuestro corazón va a ser transformado por Dios, porque nos va a pasar como lo leí hace un momento, que le pasó al pueblo de Israel en Meribá y en Masá. Simplemente no hubo cambios porque ellos no escucharon atentamente a Dios. Tenían información de Dios, tenían un conocimiento de la letra, pero no había una intención en el corazón de cambiar. Y la palabra de Dios es suficiente. Miren, nosotros no necesitamos sermonear a nadie, como siempre lo digo yo. No son mis sermones los que cambian las personas, no son mis palabras, no es mi elocuencia, no son los términos que uso, los ejemplos que uso, es la palabra de Dios. Así lo dijo el autor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versos 12 y 13. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él, escúchame bien y subráyalo en tu Biblia, es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. ¿Te das cuenta? No es a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, no es a nuestro pastor o a nuestro consejero espiritual. Yo debo rendir cuentas a Dios. ¿Saben? La Biblia no es un libro tan popular, quiero explicarme. Es uno de los libros que se vende más, pero que se lee menos. De acuerdo a datos de la internet, la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. Escucha esto, en 2021 superó los 100 millones de ejemplares
en 100 países y en 23 idiomas distintos. A pesar de que es imposible saber con exactitud cuántas copias se han impreso en 1500 años desde que se estandarizó su contenido, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera sostiene que el número total probablemente se encuentre entre los 5 y los 7.000 millones de copias vendidas. Pero no goza de popularidad porque nos muestra quiénes somos, porque sencillamente demuestra lo que uno es. Así de que es importante, para poder pasar de la teoría a la práctica, es importante que tengamos en cuenta nosotros este segundo aspecto. Es acatando las advertencias de la palabra de nuestro Dios. Y en tercer y último lugar, el tercer aspecto, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos solamente de la teoría o del conocimiento a la práctica? Recibimos las bendiciones de vivir en la palabra de Dios. Dice Santiago 1:25, por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, escucha, será afortunado en lo que hace. La Reina Valera 60 dice este mismo versículo, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya sabemos lo que significa bienaventurado. Aquí el apóstol Santiago habla de la perfecta ley de la libertad. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud que teníamos en el pecado, pero también, como lo explicaba hace 15 días, ya no nos conducimos por la ley, sino por la gracia. ¿Y cuál es la ley de la gracia? La ley del amor. Jesucristo lo dijo así en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:2, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Juan dijo en su primera epístola, capítulo 5, verso 3, demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. No es verdad que cuando estamos conduciendo nuestro automóvil por una carretera, y máxime si es una carretera desconocida, estamos muy atentos a las señales que se encuentran en el camino. ¿Por qué razón? Porque esas señales van a preservar nuestra vida, nos van a guardar. Si es una señal de camino o de curvas peligrosas, yo tengo que reducir la velocidad, ¿verdad? Para poder ir seguro en el camino. Si es una señal que me dice que el camino es estrecho o sinuoso, debo ir despacio para poder llegar seguro en mi automóvil. Así podría dar muchos ejemplos. Mira, la palabra de Dios es esa luz, como dice el salmista, esa lámpara que nos muestra el camino. Entonces, vivamos en esa libertad y obtendremos esas recompensas, como dice también Gálatas 5:1. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Mantengámonos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud. La versión 60 de Gálatas 5:1 dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así es de que en este mensaje el apóstol Santiago, el maestro eminentemente práctico en los escritos del Nuevo Testamento, nos da a ustedes y a mí las claves para no convertirnos en tan solo oidores olvidadizos. Santiago, como ya lo expliqué, describe con admirable sencillez la condición de no poder retener la información que guía la conducta o el proceder en la vida. Esto podría tratarse de algo tan sencillo como llegar a un cuarto y no poder reconocer o recordar, por qué razón vinimos a él. Muchas veces nos pasa. O algo mucho más complejo, como lo puede ser la pérdida de la memoria, que es algo mucho más severo.
Para los efectos, los resultados son los mismos, pues uno queda desorientado y no sabe cómo proceder. Del mismo modo, se podría describir a la persona que no retiene la palabra de Dios. Se regocija cuando escucha la proclamación de la misma, pero no le ve o no encuentra utilidad en su vida, simplemente porque es un oidor y no hacedor, como aquel que se mira al espejo y olvida exactamente qué fue lo que vio. Y desde luego no recibirá el beneficio que deberíamos recibir de la verdad de Dios. No porque no tenga en sí misma el poder, sino porque simplemente ha caído en un terreno que no es fértil. Así es de que yo les pido, o mejor les animo para que tengamos en cuenta estos 3 aspectos para poder pasar de la teoría a la práctica, atendiendo las demandas de la palabra de Dios. En segundo lugar, acatando las advertencias de la palabra de nuestro Dios. Y en tercer lugar, cuando pasamos de la teoría a la práctica, recibiremos las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Padre, te damos gracias por este mensaje y sabemos que todavía nos falta, Señor Dios, que vamos en ese camino. Pero ayúdanos, Dios, como lo compartía en esta mañana, a poder ser hacedores y no tan solo oidores. Como lo hablábamos también hace un par de semanas, cuando tú, Señor Jesús, nos liberaste del poder que la ley tenía sobre nosotros y nos recordaste que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque tenemos ese registro, Señor, como lo leímos hoy, de lo que pasó a tu pueblo, Señor, que fue obstinado, que fue rebelde, que fue terco, básicamente porque no te oyó con fe, no te creyó, simplemente lo tomó como una información más. Padre, tu palabra es viva y eficaz y sabemos que ha trascendido el tiempo, ha trascendido aún, Señor Dios, las amenazas que ha tenido, pero tu palabra, como tú mismo lo dijiste, ha permanecido y permanecerá para siempre. Ayúdanos a poder seguir aprendiendo de ella y por favor, no permitas que seamos tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Y si aquí hay alguien que está escuchando este mensaje, Señor, y aún no tiene tu Espíritu Santo, yo te ruego para que sea tu Espíritu, Señor, ayudándole a poder reconciliarse contigo, a reconocer la obra de Cristo en su vida para redimirle del pecado y traerle a tu cuerpo, que es la iglesia, y poderla hacer hijo tuyo. Dios mío, que cada vez que abramos tu palabra vayamos con temor y temblor, pero con la plena certidumbre, Señor, que ella seguirá renovando nuestro entendimiento y nos seguirá capacitando para mantenernos firmes y constantes mientras llegamos a tu presencia cuando nos llames. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como siempre te animo para que, si no te has inscrito a este canal, inscríbete. Aquí está campanita para que te inscribas. Comparte con tus allegados estas enseñanzas. Sabes, lo he dicho muchas veces, estos medios de difusión los usamos con mi esposa para que conozcamos a Dios y su palabra. Recuerda que aquí también encuentras las direcciones de Instagram y Facebook para que accedas a esos perfiles donde también encontrarás todos los días pues palabra de nuestro Dios. Si tú deseas recibir el devocional diario, meditaciones de la palabra de Dios desde el corazón del Padre le he llamado, escríbeme aquí al interno, dame tu número telefónico de WhatsApp y con todo el corazón te enviaré estas meditaciones, reflexiones de la palabra de Dios, que todo esto pues nos ayudará a ti y a mí para poder pasar de la teoría a la práctica en nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga, un saludo fraternal de parte de mi esposa. Nos vemos en esta semana en los estudios bíblicos. Disfruta de este día y si tú deseas ser parte de este ministerio con tus donaciones u ofrendas, créeme que son de gran ayuda, de gran utilidad para nosotros. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Buen día.